con más invitados, Cindy. Sí, agradecemos la presencia porque se acercaron aquí hasta el hall del Consejo, Felipe Franco, vicedecano de la FICH, y también Mario Zurereider, director de la Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible, quienes, bueno, hoy a esta hora están aquí con nosotros para hablar de lo que nos ocupa, pero también esta tarde nos están invitando a una charla. Vamos a pasar después bien el chivo a partir de las 17, que se va a poder disfrutar de manera presencial y también a través de YouTube. Pero bueno, nuestro objetivo ahora es plantear algunas preguntas que tenemos para ellos, pero también debatir, ¿no?, la importancia de seguir hablando de lo que nos pasó y mirar hacia adelante. Por eso estábamos hablando fuera de micrófono con Mario sobre qué debemos pasar en limpio, qué debemos aclarar cuando hablamos de resiliencia, porque yo estoy segura que desde muy temprano nosotros estamos hablando de resiliencia y hay mucha gente que se está preguntando, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me decís cuando me decís que tengo que ser una persona resiliente? Sí, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un gusto poder volver a reflejar ideas y a compartir ideas y a proyectar sobre la base del conocimiento, proyectar sobre la base de la realidad. O sea, nadie niega la realidad, pero la realidad es algo que debe ser proyectado en términos de transformación, en términos de cambio. Y creo que en eso se ha hecho mucho y también hay mucho por hacer. Respecto de tu pregunta, Indiana, claro, el término resiliencia viene de la biología en realidad. La resiliencia es un atributo que tienen los seres vivos para poder adaptarse a entornos complejos, a entornos cambiantes, y la capacidad de adaptación que tienen esos entornos cambiantes para poder seguir brindando lo que llaman servicios ecosistémicos, o sea, poder seguir dando esas funciones que le permiten la supervivencia, pero también a través de ello la supervivencia de todo el ecosistema. Ese concepto de la resiliencia pasó a las ciencias sociales, y en las ciencias sociales se tomó también como la capacidad que un sistema social tiene para poder adaptarse a determinadas situaciones y poder seguir brindando y brindándose los servicios para su supervivencia, para su bienestar, para poder seguir el camino de la vida. Pero justamente, y lo dijo acá la concejal Molina y haciendo referencia a Marta Pari, la decana de nuestra facultad, si la resiliencia es un atributo, es la posibilidad que tenemos, y después de esto vamos a ver cómo es en sistemas sociales que esos atributos también de algún modo se modifican o tienen diferentes comportamientos en función del contexto. La seguridad hídrica es una construcción. Y ustedes podrán decir, bueno, estoy tratando de entender qué es resiliencia, ahora me vienen con seguridad hídrica. Bueno, obviamente ¿Y qué es una construcción? Seguridad hídrica es una definición que de hecho se ha venido desarrollando en las últimas décadas, que tiene una base del concepto básico, nosotros la traemos desde UNESCO, pero de otros organismos internacionales también, que habla de la necesidad de brindar a la comunidad ciertas seguridades, en términos, por ejemplo, de acceso al agua potable y saneamiento, pero también en términos de la aceptación de determinados niveles de riesgo. O sea, pensar en el riesgo cero no existe. O sea, nosotros tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Entonces, la seguridad hídrica es algo que nos permite de algún modo asumir responsabilidades en un contexto complejo. Y cuando decimos asumir responsabilidades, esas responsabilidades están en el sector gubernamental, están en el sector académico, también están en el conjunto de la sociedad. Por ahí decían en la participación anterior, porque la sociedad tiene que colaborar. Me permito diferir un poquito, la sociedad no tiene que colaborar, la sociedad tiene que hacerse cargo. La sociedad civil es tan actor y protagonista como el resto. La diferencia es que para que uno se pueda hacer cargo, tiene que estar en capacidad, tiene que tener empoderamiento, tiene que tener las herramientas. Y eso es de alguna manera un concepto más amplio que es el de gestión integral de los recursos hídricos. O sea, ¿a dónde vamos con la gestión integral de los recursos hídricos? A poder establecer un esquema de roles y responsabilidades donde todos tenemos algo para dar, todos tenemos algo para hacer, todos tenemos también cuestiones que recibir y elementos que disponer. Entonces, vos decís, ¿hay un sector gubernamental? Sí, hay un sector gubernamental y no puede estar ajeno a su responsabilidad en términos de medidas estructurales, en términos de medidas no estructurales, en términos de planes de gestión. Pero también hay una sociedad civil que tiene que de alguna manera capacitarse, saber qué lugar le toca
y de algún modo cómo poder en ese lugar que le toca contribuir al logro de la seguridad hídrica. No sé si se entiende. Sí, se entiende y te estoy escuchando y lo que nos está pasando, bueno, con Carlos, con nuestros compañeros, es que estuvimos recibiendo a muchos candidatos en este último tiempo, previo a las elecciones, estamos hablando diariamente con funcionarios y cuando llega el tema del reclamo, de algunas cosas que quedan pendientes de nuestra ciudad, ellos dicen cuáles son sus propuestas, pero también la demanda es general y los unifica a todos la basura. La gente saca la basura afuera o no. Sí, claro. ¿Cómo les cuesta trabajo? ¿Cómo les cuesta trabajo llegar al vecino y obtener la respuesta que esperan del vecino, de que no formen el microbasural, de que saquen la basura a horario, de que un día es el seco, un día es el húmedo? Claro. Algo que desde hace años se está tratando de implementar y bueno, y hoy en esta charla y por este tema también vemos cómo podemos provocar una inundación, el anegamiento de una calle por no sacar la basura a horario. Felipe, no sé si vos te acordás, la verdad cuando fue el tema del 2003, una de las cosas, inclusive no, más tarde, después del 2007, la inundación pluvial del 2007, que habíamos pensado en que tenía que haber el guardián de la boca de tormenta. O sea, una figura especial. Pero una figura no de una figura impuesta desde una estructura gubernamental. No. El vecino. Claro, ¿Quién puede cuidar la boca de tormenta mejor que el vecino? No, porque pasaba que había vecinos que la destapaban, iban con los rastrillos y... Bueno, es que ahí es donde está una cuestión que me gustaría introducir, pero me gustaría darle un poco la palabra a Felipe en términos de todas las cosas que se han hecho, pero que después sobre el final me gustaría volver, que es todas estas cuestiones que estamos hablando tienen un denominador común que se llama cultura del agua. O sea, la cultura del agua pareciera ser, inclusive también es un término, si se quiere, hasta un poco novedoso, cultura del agua. La cultura del agua en realidad es el quehacer y el buen vivir de todos los que protagonizamos la realidad de una sociedad. Claro. Y sobre eso tenemos que trabajar y sobre eso hay mucho para decir. Felipe. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos y obviamente, siguiendo las palabras de Mario, primero, digamos, recordar el hecho, digamos, donde, si bien ahí teníamos los mismos problemas que tenemos hoy, desde el punto de vista de justamente la conscripción social, de cómo atender diferentes problemas puntuales, pero que obviamente fueron totalmente borrados en un santiamén o el ingreso de las aguas del Salado. Pero eso, ¿qué llevó? Llevó a empezar a pensar justamente dentro de lo que es el concepto de la gestión integrada, en donde luego después de la nueva inundación del 2007, se empezó a pensar cómo, digamos, abordábamos la problemática, pero fundamentalmente desde un clamor social que necesitaban primero ser escuchados, ¿sí?, donde ahí empieza la parte justamente que se empieza a involucrar en el problema la sociedad, pero fundamentalmente tratando de encontrar cuáles eran los problemas que realmente temía o los riesgos. Y en ese aspecto aparece el tema de la basura, el tema de la falta de infraestructura. Fíjense que desde el 2007 a la fecha se ha desarrollado un montón de desagües nuevos que hacen, digamos, un poco mejor o más preparada la ciudad, pero que todavía falta mucho por desarrollar. Sí. A eso lo combinamos con lo que un poco hablábamos al principio y fuera digamos, del aire, donde el tema de olores va de la parte con lo que es el saneamiento, y ahí empezamos digamos, a mechar cuestiones del desarrollo de la infraestructura a nivel de desagüe propiamente dicho, pero que va interrelacionado con otros servicios, ¿sí? O sea, y con el mantenimiento. Exacto. Bueno, una cosa es llegar a tener el servicio y otra cosa es poder mantenerlo. Exacto. Y ahí es donde las distintas épocas del año también nos marcan diferentes, digamos, riesgos que tenemos de que se nos tapen los desagües, fundamentalmente en otoño por el tema de las hojas, en invierno por ahí con desagües digamos, de usos no convencionales de algunos productores de alimentos, que obviamente las grasas con el frío se congelan dentro de los desagües y eso provoca anegamientos temporales que tenemos que volver. Un poco la filosofía del guardián de la boca de tormenta se trató de implantar, digamos, para allá del 2007 al 2010 y
obviamente con distinto grado de aceptación, pero que hacen, digamos, a que la vivencia de cada uno, si uno la transmite y la vuelve a mantener en memoria, hace que tengamos mayores cuidados en lo que es el manejo de todos nuestros residuos, ya Claro. sea residuos vegetales, los sólidos, y obviamente con esto del separar, no es basura, no deja de ser también una forma de muchos elementos que cuando llueve flotan y terminan en la boca de tormenta, los estamos eliminando ese proceso de recolección de residuos que hace, digamos, un poco a esa cuestión. Pero, como por ahí un poco también lo parafraseó Mario, el tema de la educación y la convivencia, de educar, digamos, a la sociedad, hace, digamos, de un elemento tal vez más importante que cualquier infraestructura. Eso te Y iba en a ese apuntar, aspecto ¿no? quiero resaltar que Sí. la Cátedra UNESCO del Agua de la Facultad tiene como una de las medidas fundamentales tratar de justamente hacer docencia de lo que es la cultura del agua, que por ahí Mario puede charlar un poco más a fondo de eso. Claro, porque yo te escuchaba y decía la cuestión educación, porque ¿qué nos pasa a nosotros comunicadores? Lo reitero porque es nuestra función dentro de lo que ustedes están proponiendo. Cuando a veces tratamos este tema, no, pero yo pago, algunos vecinos que te dicen, no, pero yo pago mis impuestos, ¿y por qué tengo que yo estar cuidando la boca de tormenta si yo pago mis impuestos? Y esto lo tiene que hacer la municipalidad. Claro, pero vos también tenés una responsabilidad de sacar, de obedecer cuáles son las ordenanzas, las reglas para que podamos vivir en una buena convivencia, tener una convivencia que nos permita no generar un gasto extra por algo que vos no estás obedeciendo, ¿no? La falta de educación y cultura también de conocimiento de cuáles son las demandas aceptables y exigibles que tenemos y las que nos corresponden a nosotros como ciudadanos, ¿no? Falta educación. Sí, obviamente la educación es un proceso continuo, o sea que siempre va a faltar, siempre va a haber nuevos aspectos a desarrollar. Bueno, Felipe hacía Pero en esto que te decía de la educación y de la cultura del agua. No, por ¿no? supuesto, y a eso me quiero referir en los términos que decía Felipe de las acciones que lleva adelante la cátedra. La cultura es un elemento inherente a cualquier sociedad, no hay forma, no existe la cultura. Existirán diferentes culturas, diferentes contraculturas, habrá algunas dominantes, otras resistentes, pero lo que nosotros tenemos que hacer nosotros como sociedad, es entender el rol que nos toca. Y en ese rol que nos toca, hacernos responsables. La primera defensa que debería hacer cualquier miembro de una sociedad es: yo no puedo agredirme a mí mismo. Entonces, si esa persona considera que porque paga sus impuestos es el Estado el que tiene que controlar absolutamente todo, al primero que se agrede es a sí mismo. ¿Por qué? Porque se quita el derecho de ser protagonista de su propio destino. Entonces, tenemos que entender que no es que lo estamos relevando al Estado de su obligación, no lo estamos relevando al Estado. Estamos haciendo lo que se llama ahora una co-creación. Estamos creando juntos una nueva manera de gobernar. Y eso es lo que se llama la gobernanza efectiva, en este caso del agua. Entonces, ¿cómo construimos ese empoderamiento? Básicamente lo construimos a través del proceso educativo. Y en esos procesos educativos hay que ser muy claro que la educación es la educación formal, lo que se incorpora en los ámbitos tanto de la escuela primaria, la escuela secundaria, las formaciones técnicas y universitarias. Pero después también toda una instancia de educación no formal, que es el espacio de aprendizaje recíproco. Si yo hago un taller con los vecinos de Colastiné Norte y logro primero convencer a los vecinos de Colastiné Norte que es importante que estén, no por el significado del taller, sino por la posibilidad de que ellos se expresen. Ahí lo que decía Felipe, también hay que saber escuchar, sí, porque también hay angustias, también hay demandas, también hay cuestiones insatisfechas. Entonces, sí, si uno no tiene la capacidad para escuchar, si uno no tiene esa posibilidad de estar atento a lo que el otro te dice, sino que está siempre pensando en lo que vos tenés para decir, y la cosa empezó mal. Claro, ni siquiera arrancó. Mario, Felipe, les pido un favor, tenemos que ir al boletín. ¿Nos aguantan unos minutos? Sí. ¿Sí? ¿Y seguimos hablando? Perfecto. Dale, vamos al boletín de noticias y ya seguimos aquí en un programa especial, un gustazo que nos estamos dando en el Consejo Municipal a 22 años de la inundación de Santa Fe.